introducimos en el concepto, vimos cómo podemos estudiar las comunidades teniendo en cuenta su estructura biológica y su estructura física. También habíamos introducido algunas ideas de lo que ahora vamos a repasar en relación a los cambios de las comunidades a lo largo del tiempo. En este sentido, lo interesante para nosotros es entender que las comunidades tienen una distribución espacial y temporal. Cuando hablamos de una distribución espacial, estamos en cierta medida analizando a la comunidad en un área, en un espacio definido, y en lo que también se denomina la zonación o los cambios que se producen en esta estructura física y biológica. Recuerden que era la estructura biológica. Cuando hablamos de la estructura biológica nos estamos refiriendo a la diversidad de especies, a la dominancia de especies, estamos cuantificando la ecología básicamente, a la comunidad y a la estructura física. Recuerden que hablábamos también de una estratificación, ya sea vertical y horizontal, y ahora estamos hablando de la zonación. Como esta estructura la podemos ver, por ejemplo, acá a lo largo de un espacio determinado, como podrían haber visto ustedes también cuando la profe Nelly les dio la clase de ecosistemas marinos, todas las transiciones y todos los distintos, digamos, complejos de ensambles de plantas y animales que podemos llegar a tener. Desde el continente, en este caso, en todo un gradiente ambiental hacia las zonas de marea, ¿sí? Marea alta y marea baja, o sea, hacia el mar concretamente. Repasando un poco, todas las situaciones que podemos tener, los conjuntos también llamados gremios, ¿sí? Que comparten, en este caso, una serie de condiciones ambientales, como es este grupo de plantas y animales, zonas de transición, pasamos de un tipo de comunidad a otro tipo de comunidad con plantas totalmente distintas, condiciones seguramente dentro de esta zona de arbustos de transición en todo sentido, hasta las condiciones del suelo, por decir alguna de las tantas, de los tantos factores que van a marcar este gradiente ambiental. Si nosotros entramos en más detalles y ponemos podemos también ver, ¿sí? A ver, creo que se cortó. Liliana, no se te escucha en este momento. ¿Me escuchan? Ahora sí. A lo que, bueno, en este encharcamiento pueden ustedes también ver otra zonación de comunidades, transiciones de comunidades en este encharcamiento, donde vemos ya plantas de borde, plantas de fondo, y más detalles que si nosotros miramos acá, en esta gran escala, no vamos a ver estos detalles. Mucho tiene que ver con la escala en que estamos nosotros trabajando. Otra escala y otra zonación muy típica que ustedes conocen, ya comentamos en la clase pasada, es el del gradiente altitudinal que se produce desde las zonas bajas a las zonas altas en ambientes montañosos, como los que tenemos nosotros acá en el noroeste argentino, y todo lo que sería el cordón andino, de los Andes, ¿no? La zona boscosa que da hacia donde vienen los vientos húmedos, o sea, que tiene cara hacia el este, que tiene ladera este, va a tener una transición acá, que ustedes ya la vinieron analizando con nosotros en los distintos, en las distintas presentaciones que hicimos. Bueno, concretamente no voy a repetir todo lo que analizamos la vez pasada,
en este caso en relación al grado de importancia de especies de las zonas bajas a las zonas altas en este gradiente altitudinal, con, por supuesto, cálculos de diversidad que ustedes van a ver más adelante cómo se realizan en los trabajos prácticos correspondientes a este tema. También vimos el concepto de cotono. El concepto de cotono incluso lo acaba de repetir Nelly cuando habló del estuario, ¿sí? Zonas de transición entre comunidades. Zonas de transición que pueden tener un ecotono amplio, un borde estrecho o un borde con un ecotono amplio. El borde es el lugar de contacto entre las comunidades, ¿sí? Y podemos tener distintas situaciones. Este es el típico esquema que van a ver en el Schmidt, en el viejo y creo que en el nuevo también está, donde les puede, hipotéticamente, digamos, están mostrando los tipos de ecotonos que podríamos llegar a tener según si ese efecto borde es abrupto, como en el primer caso, o es transicional, como en el segundo caso. En el último caso, perdón. El último caso es el ecotono ideal, con un borde, como ustedes ven, no tan definido, donde a su vez también toda esta zona donde las dos comunidades se conectan, tiene la característica de alta diversidad, porque tiene especies de la comunidad Y y de la comunidad X, ¿sí? Alta diversidad y especies como habíamos comentado, en general eurivalentes. Un estuario podría ser perfectamente comparable, donde tenemos esas situaciones de transición entre las aguas dulces que vienen del río con el agua del mar que se mezcla, todas esas zonas de mezcla. Entonces, esa alta diversidad y tan interesante para la pesca, entre otras características que tienen los estuarios, por los cuales hay que cuidarlos también. Pasemos ahora a hablar un poco de diferentes enfoques que tiene la ecología para abordar el estudio de comunidades. Esto está realmente muy discutido, ya ahora las escuelas no son tan estrictas ni cerradas, pero las discusiones sobre los límites de las comunidades y cómo se las estudian es una vieja disputa entre escuelas. Aquí les muestro algo como para que ustedes empiecen a pensar de qué estamos hablando. Recién mostré el esquema ese de la zonación del continente al mar y dónde está el límite de una comunidad y otra a veces es difícil de definir. Y depende, como dije, de la escala en la que uno esté observando. La imagen grande que ustedes ven ahí, ven el mar, ven el continente, y si entran a mirar hacia el continente, van a ver, esto es Patagonia, Argentina, van a ver ahí, ya estamos en la zona de Madrid. Hay algunos lugares donde tienen unos encharcamientos importantes que se ven desde el avión, ¿no? A la distancia que está el avión, arriba. Y miren ustedes algunas superficies de cultivo donde claramente ven los parches, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en ecología del paisaje. Cuando ustedes observan las zonas o parches, en este caso que tenemos de zonas cultivadas contra otras abandonadas o que están en otro, es muy distinto lo que están viendo acá, de lo que están viendo acá. Acá, desde el avión, a veces resulta más fácil ver un límite neto, ¿sí? Puse esta imagen de Patagonia porque para los que conocen la Puna y los que van a conocer la Puna, recuerden esta imagen porque, miren, pareciera la Puna, pero en realidad es la Patagonia Argentina. ¿Por qué tiene esa fisonomía tan parecida? Y ahí van a recordar un poco lo que hablamos cuando vimos biogeografía. Biogeografía implica la distribución de los organismos y acuérdense que vimos también los grandes dominios cuando vimos la clasificación. La Patagonia Argentina junto con la Puna integran el gran dominio andino-patagónico y no es por nada, comparten familias, tienen un paisaje muy parecido. Hagan de cuenta que la Puna baja a la Patagonia y baja al mar, es muy impresionante, baja por la cordillera acá. ¿Por qué lo pongo también? Porque son todas comunidades, distintos tipos de comunidades, y cuando nosotros vamos en el auto tenemos una impresión, cuando nosotros miramos desde el avión tenemos otra.
Y esta es una planta que tiene la profe Nelly en su jardín, que es un espectáculo, es una tipa, donde ahí podemos ver, y si entramos a ver con la lupa, vamos a ver microclimas y vamos a ver comunidades con la lupa que están acá, incluso dentro de estas bromeliáceas epífitas, donde hay interacciones y coexistencias, y si vamos desde el punto de vista de la definición de comunidad, perfectamente esta planta por sí misma podría ser una comunidad. Imagínense entonces la complejidad a veces para definir los límites y según el enfoque y los métodos de trabajo. Básicamente tiene que ver con los métodos que se estudia, con los que se estudia la comunidad, ¿sí? Y las comunidades básicamente, digamos, tienen establecidos sus métodos de estudio sobre las plantas, sobre la comunidad vegetal. Así surge el estudio de comunidades vegetales, sobre las estructuras de vegetación. ¿Por qué voy a esto? Voy un poco siguiendo los límites, el ecotono que vimos recién, las imágenes, y ustedes piensen y miren, empiecen a ser observadores de todo lo que los rodea, ¿sí? Si ustedes miran lo que los rodean, van a ver lo que les estamos comentando. En cualquier lugar donde ustedes focalizan un estudio y ponen un poco el ojo y la lupa, por ahí les va a costar definir el límite entre una comunidad y otra, ¿sí? Hay básicamente dos escuelas históricas en la ecología de comunidades. Es la que plantea, por ejemplo, esta forma de mirar las comunidades, esta forma de estudiarlas, que obviamente existe también en la naturaleza, que es el de las comunidades cerradas, que se distribuyen a lo largo de un gradiente ambiental. Acá tenemos la abundancia y cada una de estas curvas es una especie. En este esquema de comunidades cerradas claramente se ve un ecotono, ¿sí? Entre un grupo, en este caso de especies, o gremio, y otro grupo, o asociación, o gremio, así se llaman, de especies, ¿sí? Acá claramente vemos que tenemos grupos de especies que empiezan y terminan en un determinado gradiente, y otras que le continúan, y si vemos este gradiente, que podría ser la temperatura, la luz, la humedad, etcétera, esto está relacionado con lo que ustedes ya saben, que son los límites de tolerancia y los óptimos de tolerancia ecológica que tienen las especies. Y así podemos definir básicamente límites entre gremios o entre comunidades, ¿sí? A lo largo de un gradiente ambiental. Esta visión es de un gran grupo de ecólogos importante, contrapone con esta que ven acá abajo, que es la de comunidades abiertas, donde no tenemos netamente definido un límite. Es como que la abundancia de especies a lo largo de este gradiente es un continuo, ¿sí? También es la teoría del continuo, donde no se ven netamente ecotonos como se ven acá arriba, y son grandes zonas de transición, ¿no? Esta es otra escuela, que es la de las comunidades abiertas, es también muy popular, muy común, y encara distintas formas de estudiar las comunidades. Hoy en día sabemos, y ya prácticamente no hay tantos discípulos que discuten cómo son las comunidades, porque es hasta filosófico. En la medida en que más adentramos a estudiar en detalle una comunidad, es más difuso el límite entre una y otra, ¿sí? Hoy en día se sabe que obviamente se observa que esto se da en la naturaleza, ¿sí? Se da perfectamente. Ambas situaciones las podemos observar, y es básicamente un problema de escala de trabajo también, ¿sí? Lo mismo, esta gráfica, la anterior que les mostré, está en
Ricles, que es una literatura muy específica para estudio de comunidades vegetales, y esta otra está en el Smith, que es una ecología general y también plantea las dos escuelas. La primera que les comenté, la de Clemens, con la visión holística, ¿no? Y con las asociaciones y los ecotonos, que corresponde a la cerrada que muestra Ricles, y la de abajo es la de Gleason, que es la otra postura, la otra visión, donde existe básicamente un gradiente ambiental que no permite delimitar a las comunidades. Podemos tener, digamos, una gran transición, un gran ecotono a lo largo de este gradiente, ¿sí? Y en relación a la importancia de las especies. Estas dos visiones son las clásicas y también, si ustedes prestan atención, por eso los invitamos a que vuelvan a ver los videos que mandaron y presentaron José y Janina, porque ellos en sus estudios, donde hay una diversidad de análisis con relación a métodos de estudio de comunidades también, van a ver que entre otras cosas han trabajado analizando estos gradientes, ¿sí? Y los ecotonos y los límites entre comunidades. Saliendo un poco de estas dos visiones y de los famosos límites entre una comunidad y otra, voy a pasar a otra idea y a otro concepto muy, muy importante dentro del estudio de las comunidades y sus cambios a lo largo del tiempo. Esto se conoce también como el estudio de la sucesión o las sucesiones o estudios sucesionales en comunidades. También en animales. Todo este trabajo y digamos, estos conceptos teóricos son aplicables perfectamente a cuando nosotros seguimos un grupo o un gremio o un ensamble faunístico, como los que les mostraron sus compañeros la vez pasada. ¿Qué es la sucesión? Son los cambios de las comunidades a lo largo del tiempo, básicamente es eso. Una comunidad, desde que se constituye, desde que empieza a estructurarse, a lo largo del tiempo va sufriendo variaciones, ¿sí? Esas variaciones son etapas sucesionales. Y normalmente tenemos distintos momentos y distintos tipos de sucesión. Esto que ven acá, que es una sucesión primaria, por ejemplo, es un tipo de sucesión, básicamente muestra un paisaje que está relacionado a la desglaciación. Acá toda esta zona estuvo cubierta por los cielos en algún momento, glaciares, y después fue por cambios del clima, como los que ustedes hoy están viviendo, un calentamiento, fue derritiéndose el hielo y fue dando lugar a nuevas zonas que han sido colonizadas por plantas y animales, en lo que se conoce como una sucesión primaria. Fíjense la foto, acá se ve cómo el hielo va variando desde el 1760, según el año, va desplazándose y va dando lugar a esto que se ve acá ahora. Básicamente desapareció el glacial y ya tenemos colonización de plantas y animales en este paisaje. Esto es lo que se conoce como una sucesión primaria, que parte en este caso de un ambiente glacial donde el hielo no permitía que crezca absolutamente nada, y en la medida que se produce el deshielo, van apareciendo ya las primeras formas de vida, formaciones de suelo que van permitiendo la instalación de las colonizadoras, plantas primero y primeros animales colonizadores. Son un grupo de estrategas que después vamos a ver cuáles son esos que aparecen primero en una comunidad, ¿sí? Bueno, acá esquemáticamente, como para que puedan entenderlo, cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de sucesión o cambios a lo largo del tiempo
de la comunidad, estamos hablando, por ejemplo, de las primeras etapas generalmente de sucesión primaria parten de la roca madre, del estrato, ¿sí? Del proceso de formación de suelo, de la instalación de los primeros microorganismos, las primeras plantas pioneras, hasta que se va desarrollando una estructura en la comunidad que según las condiciones ambientales puede variar. Puede llegar a ser un bosque como conocen ustedes, un bosque tropical, puede llegar a ser una estepa arbustiva como la que acabamos de ver de Patagonia, o como la que vemos en la Puna, o puede ser un bosque chaqueño. Podemos tener toda una serie de etapas que van generando o permitiendo que se desarrolle esa estructura física con el acompañamiento de fauna y demás, toda una estructura biológica en relación a las especies que van a integrar esta comunidad y a la diversidad en sí, y llegamos a lo que se conoce como la etapa climáxica. Más de esta etapa, esa comunidad básicamente no va a sufrir grandes cambios. Es una comunidad que está en equilibrio. Se hipotetiza así, aunque hoy sabemos que esta situación climáxica ideal tiene a su vez, ¿sí? Tiene a su vez sus desequilibrios, ¿sí? En estudios ya más complejos se puede estudiar esto también. ¿Qué implica la etapa climáxica en sí? Entonces, la sucesión primaria parte básicamente desde el sustrato, momentos de formación de suelo, instalación de los primeros, desde los microorganismos, bacterias, algas, hongos, todo lo que constituye incluso la microbiota del suelo, a la instalación de las primeras plantas colonizadoras o pioneras y a la conformación de la estructura física y biológica de esa comunidad hacia la clímax, ¿sí? Que sería la estabilidad. Esto lleva tiempo. Además del espacio, lleva tiempo. Una comunidad climáxica y una sucesión primaria, por ejemplo, parte de una situación como la que vieron recién, o puede partir después de una erupción volcánica. Hay muchas, sí, la isla famosa de Krakatoa es un laboratorio viviente para la mayor parte de los ecólogos que han estudiado a lo largo ya de más de 100 años qué ha pasado después de la erupción del volcán. Los volcanes, después que producen todo su, bueno, para nosotros es una catástrofe, desaparece todo después de una erupción volcánica, ustedes saben el daño que causa eso, y para la naturaleza tiene que partir la sucesión desde la roca madre, desde el sustrato, desde prácticamente nada de vida, ¿sí? Se tiene que ir generando esta estructura de la comunidad. Obviamente que sabemos que hay distintas acciones, acá se muestra la gráfica prácticamente la acción nuestra. Podemos tener acciones humanas que van a degradar, van a degradar por una tala o por algún otro tipo de actividad inducida por nosotros. Podemos llegar a tener un momento de degradación, de tala de este bosque, incluso de cambios en condiciones hasta del suelo, pero lo que va a generar esto ya no es lo mismo que esta etapa sucesional primaria, sino una sucesión secundaria que lleva menos tiempo normalmente, según el grado de degradación que haya sufrido el suelo, pero hay una gran diferencia, no partimos de la nada, partimos desde ya algo formado, como por ejemplo el suelo, partimos a esta sucesión que ya es secundaria, después de un disturbio, de un proceso erosivo, en este caso inducido por el hombre, podría haber sido natural. Las sabanas, por ejemplo, reciben periódicamente incendios, como bien hablamos,
que aparentemente destruye todo, pero no destruye absolutamente todo. El suelo está, y muchas plantas enterradas están en la sabana que van a generar una sucesión de este tipo, ¿sí? O sea, los incendios naturales o inducidos también pueden producir una sucesión secundaria y algunos otros efectos de degradación, que pueden ser naturales o pueden ser antrópicos. Mayormente el planeta está alterado por la acción humana, ¿sí? Y así podemos tener distintos momentos de accionar sobre este tipo de secuencia eh, de reestructuración de la comunidad, y en algunos casos puede ser incluso, como en este caso, con degradación muy importante que va a llevar prácticamente a un proceso casi, si desaparece el suelo, si desaparece el suelo, volvemos a entrar en una etapa de sucesión primaria. No sé si queda claro, pero son dos cosas distintas, la sucesión primaria y la sucesión secundaria. Y en todos los casos, la sucesión es el cambio que se produce a través del tiempo en la estructura física y biológica de las comunidades. Obviamente que hablábamos recién de la estructura física del bosque, hablábamos incluso de la sucesión que puede llegar a producirse también en la comunidad, en este caso compleja, cuando hablamos también en términos de la estructura biológica, de la biota, por ejemplo. Fíjense acá, está mostrando la sucesión que se da entre hierbas, arbustos, altos, árboles, zona de claro es donde el bosque se abre, ¿sí? Con relación a la avifauna, ¿sí? Y estos son, lo vimos también en una de las charlas de los chicos, creo que Janina comentó, las etapas sucesionales de los grupos de aves que ella estaba trabajando según la estructura del bosque, ¿sí? Vamos a tener también lo mismo, vamos a ver que se van reemplazando especies según la etapa y según la estructura. No es lo mismo esta estructura del bosque a esta estructura del bosque con arbustos y árboles y a esta estructura con árboles altos. Acá vamos a tener probablemente cambios también en la composición de especies relacionada a los cambios que se dan en la sucesión de la vegetación, ¿sí? Las pioneras, tanto aves pioneras, las primeras que aparecen en una etapa sucesional, son muy distintas a las que aparecen en la clímax, ¿sí? O últimas etapas. Unas especies van desplazando o van reemplazando a otras, según las condiciones, según las situaciones que se van dando. Acá también vemos la relación en relación al número de especies de mamíferos presentes en estos bosques, la diversidad relativa de especies de mamíferos, ¿sí? Cómo va aumentando según el estrato. Fíjense, en este caso, estrato arbustivo, que son muy distintas seguramente las especies que tenemos en este estadio arbustivo de las especies de mamíferos que tenemos en este estadio de bosque viejo. Se van reemplazando. Y tenemos un momento de diversidad baja acá con este bosque joven. Y eso sería muy interesante de estudiar, ¿por qué no? Porque se da esta situación en cuanto a la diversidad, a la estructura biológica de esta comunidad de especies de mamíferos, ¿por qué en este bosque están bajando? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Lo mismo sucede, y también lo vieron y también lo explicaron, en los sistemas o ecosistemas acuáticos. Las etapas sucesionales acá son un poco distintas, los factores son otros, pero sí podemos tener, como ven, en un lago joven, en un lago oligotrófico que se conoce también, ¿sí? Una sucesión a lo largo del tiempo que van a llevar
a la colmatación, como ven en el último estadio del lago, esto con tiempo y con aporte, por supuesto, de sedimentos y demás, vamos viendo cómo el lago pasa, ¿sí?, en los diferentes estadios a un lago vegetado y finalmente termina colmatándose. Y acá probablemente tengamos después transiciones entre este tipo de comunidades más estructuradas a estas más bajas y más jóvenes, ¿sí? Vamos a tener a su vez. Es lo que se conoce también como la sucesión en lagos, ¿sí? Lo mismo, acá incorpora, hay algunos conceptos que por ahí lo van a ver, según se trate de, fíjense, lo mismo que vimos recién un poco, vegetación arbórea, todo lo que podemos llegar a tener por ejemplo, en un gradiente altitudinal, ¿sí? Y este gradiente altitudinal tiene, por ejemplo, distintos estadios, ¿no? En esta zona más alta, donde tenemos líquenes, pastos duros, un área de pioneras, ¿no?, y de arbustos bajos. Tenemos la zona de vegetación arbórea, donde la comunidad está más estructurada y con otra etapa de sucesión, ¿sí? Los pajonales ya digamos, al límite con la vegetación acuática, y con el sistema acuático también cambia totalmente la estructura de la comunidad. Esta es toda una zona de transición, ¿sí?, desde la hidrocere a la clímax y de la xerocere, que se llama, a la clímax, a lo largo del tiempo, desde los gremios, las asociaciones, los ensambles terrestres, acuáticos, hacia la clímax, ¿sí? Lo mismo, no recuerdo por qué lo había vuelto a poner, como para hacer una síntesis, y un poquito también, hablando de sucesión, tenemos que comentar los modelos. Los modelos de sucesión que se conocen, como por ejemplo la facilitación, que son especies pioneras, que son las que preparan. Cuando hablamos de facilitación, hablamos básicamente de las especies colonizadoras, que van preparando el ambiente para las especies tardías. Ya van a ver que son distintos tipos de estrategas. Hay distintas formas en cierta medida, de colonizar, ¿sí? Y de que una comunidad se organice desde la nada, o una sucesión primaria, por decirlo de alguna forma, que empieza desde la nada. Estas estrategias, la facilitación es una estrategia, implican también cambios, por ejemplo, en el medio físico, que a su vez las mismas pioneras van generando. Las primeras que se instalan van cambiando las condiciones agrestes de por ejemplo, estos suelos, estas primeras, en realidad, van llegando, se va dando la formación de suelo, las primeras colonizadoras, que son en realidad las que están expuestas a situaciones de estrés, todo tipo de estrés, desde temperaturas, muy expuestas a la luz, muy expuestas a distintas situaciones críticas. Por eso es que son generalmente especies eurivalentes, ¿sí? Y esas van preparando el terreno para las que llegan después. Una vez que empiezan a colonizar, van generando un ambiente menos agreste para las que se van a instalar después. Facilitan la instalación. Después, otro modelo es el de la tolerancia, que en realidad tengo, creo que, un esquema más adelante, que da secuencia. Ahora la vamos a mezclar. Acá hay una secuenciación de estrategias. Las tardías pueden tolerar recursos más bajos y pueden eliminar por competencia a las especies iniciales. Con la tolerancia hay como dos estadios, y en general la competencia es la que desplaza a las primeras especies. Y la inhibición es a su vez una estrategia un poco más agresiva, porque son especies que evitan la invasión de los competidores, ¿sí? Se instalan gradualmente y van inhibiendo a través de distintos mecanismos
que las pioneras, las primeras, sigan creciendo. Acá tenemos en este modelo, por ejemplo, lo que les estaba comentando con relación a la facilitación, a la tolerancia y a la inhibición. Si nosotros tenemos un disturbio sobre una comunidad, podríamos partir de un disturbio de una comunidad. Si hablamos de una sucesión primaria, podemos decir de una erupción volcánica. Si hablamos de una sucesión secundaria, estamos hablando de un desmonte, ¿sí? Y abandono de ese sitio donde tiene que regenerarse la comunidad desde lo que hay, ¿sí? Sucesión secundaria, generalmente hay suelo. Podemos tener situaciones de facilitación, como dijimos, con algunas especies pioneras, que esas pioneras van a dar lugar y van a favorecer que vayan llegando las tardías, ¿sí? Y después también, bueno, estas especies pioneras son eliminadas por competencias con las tardías. La tolerancia básicamente implica eso, implica que las pioneras, ¿sí? En cierta medida no influyen directamente sobre las tardías, pero sí empiezan a eliminarlas por competencia, ¿sí? Y en el caso de la inhibición, del modelo de inhibición, podemos tener estas especies pioneras, van desfavoreciendo, inhibiendo de distintas formas, ¿no? Con distintas estrategias. Cuando vean interacciones van a ver. Y las especies tardías se instalan porque son más resistentes una vez que las pioneras son totalmente desplazadas. Hay estrategias que tienen las que inhiben el crecimiento de otras plantas o la presencia de otros animales, ¿no? Que tienen que ver con las interacciones, ya sea a través de sustancias inhibidoras como otro tipo de interacciones, ¿no? Más relacionadas a la competencia, a la predación, etc. Hablando un poco de las características de estas especies tempranas y tardías en las sucesiones de comunidades, en general las especies pioneras se diferencian de las tardías. Como yo les dije, las primeras que se instalan no son en general las mismas que se van a ver en la clímax de la comunidad, en la etapa climática. Algunas eurivalentes pueden quedar, pero en general va habiendo un cambio, una sucesión por los distintos modelos, según los distintos modelos que vimos, y las pioneras, por ejemplo, son en general estas que tienen dispersiones por semilla, alta dispersión, ¿sí? Y las tardías tienen una dispersión muy baja por semilla, ¿sí? Las pioneras, como les dije, tienen alta tolerancia a la luz, las tardías bajas. En cuanto a la competitividad, las pioneras no son buenas estrategas en las competencias, pierden. Son como las plagas que ustedes han visto, con esas curvas de crecimiento rápidas, y después desaparecen. Son los típicos estrategas R, contrarios a las tardías, a las especies tardías que tienen una alta competitividad, son estrategas K, y en relación a las tasas fotosintéticas, las pioneras las tienen altas, las tardías más bajas. A la recuperación por disturbio, obviamente, las pioneras se recuperan rápidamente. Las podemos ver, presten atención en sus lugares donde viven y por donde ustedes andan, y van a ver esto que estamos acá ordenando y conceptualizando para que ustedes entiendan. Si se recuperan muy lentamente las tardías de un disturbio, un árbol instalado, si uno lo poda y chao, puede haber un renoval con suerte, pero le va a costar mucho tiempo volver a tener el porte del que acabamos de sacar. Después, en cuanto a la diversidad, las pioneras, digamos, las etapas pioneras de la sucesión tienen una diversidad baja de especies, y las etapas tardías de la sucesión tienen una diversidad alta en general. Hay mayor número de especies y menos individuos por especie. Y en cuanto a la velocidad de crecimiento, como dijimos, tienen curvas de crecimiento muy rápidas, las pioneras, y las tardías más bien bajas. ¿Sí? Bueno, vamos un poco a la realidad, aterricemos con lo que acabamos de escuchar
Y esto lo saqué el fin de semana, dije, qué lindo para la clase. Este es el camino de las Vicuñas que va para Ocloya. Y fíjense que van a ver derrumbes a los costados del camino. Esto se ve en varios lugares acá de la Yunga. Y por todos lados, si vamos a Yala, también vemos con los estudiantes el año pasado y fuimos y prácticamente dijimos, este es el lugar ideal para hacer el trabajo de sucesión primaria y secundaria. Se ve perfectamente en los alrededores de las lagunas estadios de sucesión. Acá, si ustedes ven, van a ver distintas situaciones en esta ladera. Desde derrumbes, donde no se ve nada, ¿sí? Y empiezan a instalarse estas, que son las pioneras, sumen a esta la situación, a esta ladera, la situación de pendiente, qué difícil, y esto va a ir dando lugar a que se vayan instalando otras, que siguen siendo pioneras. Toda esta ladera tenía distintos estadios, tiene distintos estadios de sucesión. Estas que se ven acá, fíjense lo que son. No son nativas, son ligustros. El ligustro es un invasor, como la naranja. Si ustedes tiran semillas de naranja en el bosque, van a salir por todos lados, son invasoras. Con el tiempo, desaparecen, les ganan en la competencia las especies nativas, las que llegan a la etapa climáxica. Acá arriba el bosque tiene elementos nativos, ¿sí? No toda la ladera se ha derrumbado. Acá se lo ve también, un poquito con distinto aumento. Se ve el bosque nativo arriba, acá ya empiezan los ligustros, que son estos, ¿sí? Que tienen casi el mismo crecimiento que los pastos, en este caso, también lo vimos, lo van a ver por todos los bordes de camino en la yunga. Estos deslizamientos se dan también en el medio del bosque y se lo puede ver, se pueden ver esos manchones claros que habíamos mencionado, que son naturales y muchas veces si nosotros desmontamos, intensificamos estas situaciones de derrumbe, ¿sí? Bueno, acá tenemos una típica muestra de distintas etapas sucesionales, ¿sí? Una etapa, digamos, de pioneras, derrumbes, pioneras, todas estas son pioneras en la sucesión, y estas van a ir siendo desplazadas. ¿Estas qué van a hacer? Estas van a afianzar el terreno, van a generar condiciones para que se instalen las otras, las que están más arriba. Estas a su vez van a aportar semillas, ¿sí? Y si la pendiente no fuera tan abrupta, sería mucho más favorable a la instalación y a la regeneración, en este caso, de la estructura del bosque. Esto lleva tiempo, como ustedes también lo saben. Esto no se genera de un momento a otro. Lleva tiempo en la sucesión. Hay bosques que tienen 2000 años, hay bosques que tienen 60, bosques de pino que tienen 10 años, que son por eso tan buscados para la economía forestal, porque se hace madera muy rápido. Y también nosotros sabemos que hay bosques que no podemos, digamos, podarlos, sacarlos, destruirlos, porque llevan cientos de años volver a generar esa estructura, ¿sí? Y llegar a la etapa climática de la sucesión. Para terminar, les recuerdo lo mismo que les recordé la clase pasada. Estos 3 capítulos tienen todos estos temas con muchos ejemplos y cosas que pueden ver en relación a la sucesión. Vuelvo a decirles que escuchen otra vez la charla de los compañeros, porque ahí van a ver esto que acabo de contar, ellos también lo estuvieron mencionando con sus estudios, más los métodos de estudios de comunidades. Ustedes ya saben que un método de estudios de comunidades ya conocen. Ese método es el cálculo del área mínima, que se usa en comunidades, ¿sí? Vegetales y animales, como mostró José. Hasta acá llego con la teórica de hoy y los dejo con los profes, ¿sí? Lili, ¿Sí? para un poquito, viste, para también, si es posible, quería mostrar unas imágenes ahí de Bárcena, viste, cuando hubo un derrumbe. Sí, por favor, lo que tengan para mostrar, bienvenido sea.
Incluso nuestros Sí, alumnos pueden traer cosas cuando quieran. sí, incluso para que ellos visualicen un poquito el tema este de sucesión, ¿no? Eh, y que hagan el ejercicio, si ustedes, es para que ustedes si están viendo, por ejemplo, cuando se movilizan a un sitio nuevo y observan una imagen, observan el paisaje en particular, traten de detectar cosas relacionadas a lo que es sucesión, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de lo que es en Bárcena, la subida de Bárcena, ya de varios seguro que la conocen, ahí hubo un incendio en febrero de 2016, ¿sí? Ustedes pueden ver que es la bajada, como la gente le dice en el campo, el volcán, ¿sí? Que es toda una bajada de agua con tierra, barro, ¿sí? Que arrasa con todo lo que está debajo. Van a ver ahí la cantidad de piedra que bajó. Y bueno, y esto, como les dije, fue en febrero de 2016. Si ustedes van viendo ahí, ya han pasado 4 años. Esto fue el año pasado de la foto que yo tomé, pero ustedes pueden ver que ya hay un estado de recuperación, ¿no? De lo que es el paisaje. Hay algunas plantas pioneras que van llegando y van restaurando, ¿no? Son las pioneras que van colonizando ese sitio disturbado y entonces, mi idea cuál es que ustedes traten, que alguno active el micrófono, mande un mensaje y traten de detectar qué tipo de sucesión sería en estos casos, ¿no? Una primaria, una sucesión primaria o una sucesión secundaria, ¿sí? Por ejemplo, ahí se va viendo cómo van colonizando algunas especies pioneras, por ejemplo, especies de poacia, y se van instalando algunos bosques de churqui, por ejemplo, acacia caben. Por ejemplo, esto es un estado ya avanzado de plantas que colonizaron los sitios. Y bueno, mi idea es que ustedes, alguno de ustedes, trate de decir qué tipo de sucesión sería esto. Lo dejo ahí para que lo respondan ahora, para que, de manera que así se entiende el concepto este de sucesión y, y a ver, ¿alguien está respondiendo? Yo, yo estoy mandando la Ahí es. pregunta. Sí, Ustedes tienen que que pensar, algunos... ahí en esa imagen, ustedes lo que tienen que pensar es en lo que acabamos de comentar. No es lo mismo una sucesión primaria que surge desde la roca madre, desde el estrato, desde los, a ver, sin estadios de formación de suelo, parte de la sucesión, a una situación donde nosotros tenemos, por ejemplo, un desmonte, hemos tenido una plantación, un cultivo cualquiera, hemos plantado árboles también, o una forestación, y la hemos abandonado, y comienza una etapa de sucesión secundaria con suelo, ¿sí? Eso es lo que tienen que pensar de ahora en más. Sí, eso lo habíamos visto también. Yo le mostré anteriormente en las primeras clases, le mostramos ahí fotografía yo le dije cuando desmontaban ahí en la ladera de los cerros y posteriormente las plantas pioneras empezaban a llegar en esos sectores abandonados y empezaban a colonizar, ¿no? Bueno, y mire que va viendo este tema de sucesión, ¿no? Es un tema importante este de sucesión para que lo tengan en cuenta. Y siempre hay, bueno, les podemos decir que siempre hay una confusión entre lo que es sucesión primaria y secundaria. Por eso les decíamos que observen la imagen y ustedes mismos traten de responder esa consulta, ¿no? Claro, se podría agregar, Fabio, Liliana, que bueno, mirar en nuestro entorno tenemos a diario, ya sea a través de los diarios, de la televisión o de las cosas que observamos cuando vamos caminando por algún lugar,
y podemos ver algunas situaciones que les recomiendo piensen y se pongan, digamos, a pensar. Una, cuando hablamos de los incendios, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Otra, cuando dice que están desmontando en Bajo la Viña para ampliar la urbanización. Hace un mes, o bueno, cuando recién empezaba la cuarentena, también tuvimos inundaciones. Entonces, están cerca de nosotros, son hechos que ocurren, son fenómenos de la naturaleza que ocurren o son inducidos o son de origen antrópico, digamos. Entonces, hacer más antena, a observar, y podemos poner en práctica todo ese marco teórico que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Sí, chicos, como dijo la profe, ahora hay que empezar a mirar lo que nos rodea. Esto que hablamos de la sucesión no es menor, y el tiempo, ¿sí? La variable tiempo que estamos incorporando acá. Me falta darle una clase, no sé si vamos a tener tiempo, la voy a grabar, creo que se las voy a mandar, que tiene que ver con otras escalas de tiempo que salen de las que nosotros conocemos en etapas digamos, en escalas de tiempo de décadas, de siglos, como conocemos nosotros. Vamos a ver cómo los ecólogos cada vez más estudian hacia atrás en el tiempo, miles de años, para poder entender la complejidad del ecosistema, que tiene una historia evolutiva en un lugar. Entonces, cuando hablamos de tiempo, nosotros tenemos que pensar lo que acabamos de decir. No todos los árboles, no todas las aves, no todos los mamíferos que nosotros vemos instalados acá están desde siempre. Han tenido un tiempo para instalarse, que tiene que ver con la estructuración de esta comunidad. Eso hay que cuidar, porque no es que nosotros lo hacemos desaparecer y chao, vuelve. Naturalmente desaparece, ahí agregó la profe, inundaciones, fundamental, que yo por eso no dije, así como las inundaciones, muchos otros eventos catastróficos naturales pueden hacer desaparecer todo. Pero ojo con el efecto del hombre. Nosotros supuestamente conocemos, o por lo menos los biólogos, los ingenieros, que cada vez tenemos más ingenieros que están implicados con incumbencias en nuestras áreas de trabajo, saben que de pronto vos no podés hacer desaparecer una comunidad de boscosa o una comunidad que le llevó constituirse mucho tiempo. Cuando veamos paisajes, ahí mostró José los parches, todos los corredores, todo lo que hace falta que no desaparezca para que no se pierda en cierta medida la diversidad, la estructura biológica, la estructura física de una comunidad, ¿sí? Hay que prestar atención, el ojo biólogo tiene que empezar a ajustarse, si no lo teníamos, lo tenemos que empezar a forjar, lo tenemos que empezar a ajustar como si fuera un microscopio. Vamos a ir mirando todo y viendo qué pasa alrededor nuestro. Creo que Fabio subió a Facebook una situación de desmonte, no sé si en el Carmen era Fabio, en los alrededores. Sí, Bueno, alrededores del Carmen están haciendo desmonte. sí, hay que tener mucho cuidado, prestar atención, porque después nadie sabe por qué, de pronto tuvimos un semejante derrumbe y una semejante colada de barro en tal zona. Bueno, si no tenemos una planificación y no ponemos a los expertos y nosotros como biólogos no opinamos, y estamos con problemas, ¿sí? Esto es importante. Comunidades y sucesión es muy importante, lo estudian mucho los agrónomos también. Bueno, queríamos pasar ya, dejamos hasta acá la clase, terminamos la grabación y partimos. Bueno, ahora dejo de grabar. ¿Estás grabando, Fabio? Podemos cortar ya la grabación